Vamos a hablar ahora de mezclas, este modelo de mezclas. Entonces, bueno, voy a hacer acá algún dibujo en el tablero virtual. Bien, en este modelo de mezclas vamos a pensar entonces en el siguiente problema. Tenemos un tanque mezclador, en el cual vamos a tener un volumen inicial, llamémoslo V sub 0. Este volumen puede llegar a ser variable o puede ser constante en todo instante de tiempo, pero inicialmente tendremos un volumen V sub 0. Vamos a tener una cantidad presente en la mezcla, es decir, disuelta, una cantidad disuelto de cierta sustancia. Nosotros en general vamos a trabajar con problemas de salmueras, ¿bien? Es decir, vamos a tener por un lado agua y por otro lado vamos a tener sal, que lo vamos a medir en libras. Entonces, vamos a trabajar con estos compuestos, con estas sustancias, pero podría ser eventualmente cualquier cosa, ¿no? O sea, podría ser que de pronto, qué sé yo, acá tenemos que se está mezclando cemento y por un lado está entrando tal vez lo que sería cemento, por otro lado estará entrando agua, otra entrada sería de piedra o de arena, qué sé yo, ¿sí? Podría ser también de pronto, no sé, estamos tal vez elaborando yogur y tal vez tenemos que agregar leche, tenemos que agregar algunos saborizantes, algunas cosas, y si todo esto se puede hacer en un tanque de este estilo, donde tengamos una razón de entrada constante y una razón de salida constante, entonces también podríamos pensar en esto. O sea, acá se puede pensar en muchas cosas. Para cuestión de nuestros intereses, vamos a trabajar nosotros con salmueras. Entonces acá vamos a necesitar conocer una razón de entrada y esa razón de entrada se compone por lo siguiente. Esa razón de entrada se va a componer por una velocidad de entrada, ¿vale? Esta velocidad de entrada estará en galones por minuto y una concentración de entrada que va a estar dado en libras por galón. Bien. Adicionalmente necesitamos conocer una velocidad de salida. Esa velocidad de salida, bueno, también estará dado en galones por minuto. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros vamos a modelar es la cantidad de libras de sal presentes todo el tiempo en la mezcla. ¿Vale? Entonces, la cantidad X de T de libras de sal libras de sal presentes en la mezcla está modelado, está modelada por lo siguiente. Entonces, la variación de las libras de sal con respecto al tiempo va a ser igual a una razón de entrada menos una razón, bueno, menos la razón de salida. Estas razones de entrada y razones de salida se van a calcular
dependiendo de la información que nos proporcionen. Usualmente, esta lo que sería la razón de entrada. Inicialmente podríamos decir que simplemente es la velocidad de entrada por la concentración de entrada, ¿vale? Posteriormente podríamos decir que es la sumatoria de las velocidades de entrada por las concentraciones de entrada, ¿sí? Una sumatoria de esto. La razón de salida, pues será la velocidad de salida por concentración de salida, y también posteriormente podríamos, en algún caso, decir que es la suma de estas velocidades de salida por concentración de salida. Dicho esto, entonces, bueno, falta tal vez hablar de lo que es la concentración. La concentración, ¿cómo se mide? ¿Cómo se calcula? Esto va a ser número o cantidad de libras de sal sobre número o cantidad de galones. En este caso, la concentración va a ser cantidad en términos de las unidades, cantidad de, ese, de esa sustancia, en este caso la sal, sobre lo que sería el volumen, ¿vale? Sobre lo que es el volumen. Bien, entonces vamos a ver, vamos a hacer dos ejercicios. Pero bueno, vamos a hacer lo que dije hace un momento. Vamos a analizar, o bueno, mejor vamos a hacer de una vez los dos ejercicios y ahorita analizamos el modelo de drenado de tanques, ¿ok? De ley de Torricelli, para que no empecemos de pronto a confundir ambas cosas. Bien, acá en este problema, perdón, en esta sección, pues solamente se ve cómo plantear estos modelos, pero no se pide resolver nada. Entonces vamos a ir a la sección 2.7, donde sí que vamos a tener problemas. Bueno, acá es la 2.8 y acá tenemos la 2.7. A ver, la parte de mezclas. Acá está, mezclas. Problemas del 21 al 28. Entonces vamos a mirar más o menos cómo son los problemas. Vamos a plantear algún problema de los que está acá, a hacer más preguntas de las que aparecen aquí y luego planteamos una modificación de ese problema, hacemos otro. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos un tanque, contiene 200 litros de un fluido en el cual está disueltos 30 gramos de sal. Bueno, acá las unidades están dadas en lo que serían litros y gramos, ¿vale? Bien, se bombea hacia el depósito a una velocidad de 4 litros por minuto, perfectamente mezclada. La solución se bombea hacia afuera con la misma velocidad. La pregunta es, bueno, encuentre el número ADT de gramos de sal presentes en el tanque en todo instante de tiempo. Bien, bueno, entonces vamos a plantear esto. Necesitamos tener en cuenta algunos de estos datos para poder plantear inicialmente nuestro problema. Listo. Bien. A ver, ¿qué datos necesitamos? Bueno, el tanque contiene 200 litros de una salmuera en el cual se han disuelto 30 gramos de sal. Entonces, vamos a ver. Condiciones iniciales para el problema. Este va a ser el problema 21, sección 2.7, problema 21. Bien, tenemos básicamente un tanque. Vamos a representar acá la información. Tenemos acá un tanque.
donde el volumen inicial, vamos a ponerlo así, B evaluado en 0, volumen inicial es de 100 litros. Tenemos una cantidad, bueno, acá la van a llamar A, una cantidad inicial de sal, que son 30 gramos. Veamos, son 30 gramos. Ah, perdón, estos son 200 litros. 200 litros, 30 gramos aquí. Y ahora tenemos una entrada hacia el tanque que va a ser de la siguiente manera. Dice, la salmuera que contiene 1 gramo de sal por litro se bombea hacia el depósito a una velocidad de 4 litros por minuto. Entonces, acá tenemos una entrada, 4 litros por minuto. Y acá tenemos 1 gramo de sal, ¿cierto? Y se contiene 1 gramo de sal por litro. La concentración es de 1 gramo por litro. Vale. Luego dice, perfectamente mezclada, la solución se bombea hacia afuera a la misma velocidad. Es decir, la salida como tal, también va a ser a 4 litros por minuto. Bien. Algo que debemos nosotros hacer cuando vayamos a plantear un problema de mezclas es primero que nada plantear cómo sería el volumen en todo instante de tiempo. En este momento el volumen es constante porque todo el tiempo, es decir, por cada minuto están entrando 4 litros y están saliendo 4 litros. Entonces el volumen es invariante. Pero en general el volumen va a ser una función que depende del tiempo. ¿Y esto qué será? Será el volumen inicial, ¿vale? El volumen inicial más lo que será aquí, ojo, la velocidad de entrada, ¿bien? Menos la velocidad de salida o la suma de velocidad de entrada menos la suma de velocidad de salida, todo esto por t, ¿vale? Es decir, si aquí, por ejemplo, hubiese dicho que la salida era a una velocidad de 3 litros por minuto, mucha atención, entonces, ¿cómo sería el volumen? El volumen no sería constante, porque por cada minuto están entrando 4 litros, pero están saliendo 3, ¿bien? Entonces, ¿cómo sería acá el volumen? Sería 200 litros iniciales más velocidad de entrada que sería 4, velocidad de salida que sería 3 por el tiempo. El volumen en todo instante de tiempo sería 200 más T, ¿vale? En 1 minuto tenemos 201 litros, en 10 minutos tenemos 210 litros, etcétera. Bien, en este caso, pues lo que ocurre es que la velocidad de salida es igual a la velocidad de entrada, por lo tanto el volumen va a ser constante. Sí, en nuestro caso, el volumen en todo instante de tiempo va a ser 200. Esto hay que analizarlo al inicio. Y ahora sí, entonces planteamos lo siguiente. La variación de la cantidad de gramos de sal, ¿sí? Que lo llaman en este ejercicio A, presentes en la mezcla en todo instante de tiempo, el tiempo va a estar dado en minutos, es igual a ¿qué? Velocidad de entrada por concentración de entrada. Es decir, esto será, lo voy a escribir en este primer ejercicio así. 4 litros por minuto, ¿vale? Y acá vamos a tener 1 gramo por litro, ¿vale? Menos, esto sería velocidad de entrada por concentración de entrada, es decir, esto es la razón de entrada. Ahora, la razón de salida, ¿quién es? La velocidad de salida, que es 4 litros por minuto, por la concentración de salida. ¿Cuál es la concentración de salida? Es la cantidad de libras de sal presentes en el tanque sobre el volumen del tanque en todo instante de tiempo. Resulta que la cantidad de libras de sal presentes, de gramos de sal presentes en el tanque es A. Bien. Y la cantidad de litros que tiene el tanque es constante, es 200. Por esto es que necesitamos analizar primero el volumen en el tanque para ver cómo quedaría esta concentración de salida. Y bueno, esto, las unidades está dado acá en gramos, ¿cierto? Para los gramos de sal y en litros para el volumen. Es decir, que toda esta ecuación diferencial será simplemente, bueno, de A de T será 4 menos, acá tenemos
4 sobre 200 es 50, es decir, te me queda A sobre 50, ¿vale? Acá vamos a omitir las unidades. Y ahora la pregunta es cómo resolvemos esta ecuación diferencial. Bien, podemos hacerlo por separación de Profe, variables, en este caso, o podríamos hacerlo como una ecuación lineal, ¿vale? En este caso, cuando el volumen es constante, se pueden hacer de ambas formas, o separación de variables o visto como una, ¿qué? Una ecuación lineal. ¿Cómo quieren que lo resolvamos? profe, qué buena una pregunta. ¿Ese A sobre 200 de dónde fue que salió? El A sobre 200 es la concentración de salida. Esto que está acá es la concentración de salida. Recordemos que la concentración es cantidad de libras de sal sobre el volumen, ¿vale? O de galón o de gramos de sal en este caso. Resulta que la concentración de salida tiene la concentración de la mezcla, ¿vale? La concentración de la entrada sí es lo que viene de otro lado, es decir, esta entrada puede que venga de otro tanque, venga, sí, esto viene ya por una tubería perfectamente mezclado y ya viene con una concentración constante. Pero la concentración dentro del tanque es variable. Entonces, ¿cómo es esa concentración? La cantidad de libras, de gramos de sal, sigo diciendo libras, la cantidad de gramos de sal en el tanque, ¿vale? Y esa cantidad de gramos de sal es A, ¿bien? Y el volumen del tanque es constante, es 200, ¿bien? Esa es la concentración de salida. A ver, vamos a resolver esto por separación de variables. Quedaría de la siguiente manera. A ver, esto también lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como 200 menos A sobre 50. Sobre 50, no, perdón, sí, sobre 50, había puesto 500. Es decir que, a ver, separando variables, acá quedaría 1 sobre 200 menos A, bien, de A igual a 1 sobre 50 de T, ¿correcto? Y bueno, integramos. La primera integral es igual a ¿quién? Menos logaritmo natural del valor absoluto de 200 menos A. Y la segunda integral va a ser 1 sobre 50 T más una constante. Acá podemos averiguar de una vez cuánto vale C. ¿Con qué? Con las condiciones iniciales. Entonces tengamos en cuenta que A evaluado en 0 es 30, ¿cierto? Es 30 gramos. Es decir, ¿esto a qué nos conduce? Menos logaritmo natural de 200 menos 30, esto en valor absoluto, igual a 150 por 0 más C. Por lo tanto, C va a ser igual a menos logaritmo natural de valor absoluto de 200 menos 30. No sé cuánto da esto. Supongo que es una cantidad grande. Bueno, menos logaritmo natural de 200, bueno, de 170. Esto es menos 5.135. En magnitud es esto aproximadamente. Bueno, yo lo voy a trabajar de esta manera, para trabajarlo de manera exacta. ¿Sí? Esto es aproximadamente menos 5.135. ¿Vale? Bien, ahora, entonces ya con el valor de C podríamos despejar A, porque nos pide hallar el valor de A. Entonces despejemos A. ¿Y cómo quedaría esto? Quedaría 200 menos A sería igual a qué? Bueno, para despejarlo multiplicamos todo por menos 1 y luego tomamos exponencial. Es decir, acá quedaría E elevado a la menos 1 sobre 150 T
y quedaría menos c, ¿verdad? Es decir, quedaría más el logaritmo natural de 170, ¿vale? Esto sería de esta manera. Por lo tanto, ¿a quién sería? A sería 200 menos esta exponencial. Esta exponencial que la voy a escribir así, menos, bueno, e elevado a la menos 1 sobre 150t por e elevado a la logaritmo natural de 170, ¿vale? Y por lo tanto, finalmente puedo decir que a de t será 200 menos 170 e elevado a la menos 1 sobre 50 t. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Profe, el logaritmo no era negativo, el de 170. Sí, era negativo, pero a ver, cuando despejo esto a, entonces multiplico primero todo por menos 1, ¿vale? Es decir, que acá queda positivo, esto queda negativo y la constante c queda negativa, ¿vale? Entonces menos c sería positivo. Es decir, en el exponencial el exponente sería menos 150, menos 1 sobre 150t menos c. Y menos c sería más logaritmo natural de 170. Ok, profe. ¿Vale? Entonces observen, a medida que nosotros vamos haciendo que el tiempo transcurra, podemos observar, podríamos hacer aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ya que tenemos los gramos de sal presentes en la mezcla en todo instante de tiempo, podríamos preguntar, por ejemplo, cuánto es A en 10 minutos, ¿vale? Y ahora la siguiente pregunta, si el tiempo es significativamente grande, no sé si alguna vez han visto esta notación con una doble desigualdad a cero. Esto sería significativamente grande, quiere decir que es positivo, pero cuando tiene esta doble desigualdad, lo que quiere decir es que uno puede considerar que esa cantidad de tiempo es bastante grande. O sea, también es algo relativo, ¿ok? O sea, puede ser que uno pues, diga, no, esto vale 1000, el tiempo vale 1000 y con eso sería suficiente. Depende mucho del problema. La pregunta es, ¿qué pasa si el tiempo aumenta? Aumenta bastante, aumenta considerablemente con respecto a la cantidad de libras de sal, de gramos de sal presentes en la mezcla. Entonces, si el tiempo es significativamente grande, entonces, ¿qué se puede decir de la cantidad de gramos presentes en la mezcla? A ver, respuesta a la primera pregunta. ¿Cuánto es A evaluado en 10? ¿Cuántos gramos hay aproximadamente en la mezcla? 60,81.
Bueno, ahora sí, ¿cuánto les dio a evaluar en 10? Perdonen ahí que estaba teniendo una llamada. 60.81. Bueno, 60.81. Estos serán gramos de sal. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa, muchachos, cuando el tiempo aumenta considerablemente? ¿Cuántos gramos de sal o qué pasa con la cantidad de gramos de sal? ¿Será que aumenta? ¿Será que disminuyen los gramos de sal? ¿Hasta dónde aumenta o hasta dónde disminuye? ¿Qué dirían ustedes? Que también va aumentando, profe. Vale. Bueno, esto depende, la verdad es que depende un poco de lo que viene siendo la concentración misma, la concentración inicial. Eh, ¿Por qué? Vale, vamos a analizar entonces la concentración inicial. La concentración inicial, llamémosla así, esta No, pero hay un concentración, momento donde ya se mantiene constante, creo. es lo O que sea, tiene llega que un hacer. punto en donde el tiempo ya, por más grande que sea, igual se mantiene constante. Vamos a mirar eso también. La cantidad de la concentración inicial será ¿cuánto? Esto será la cantidad de gramos de sal, que es 30, sobre el volumen, que son 200. Es decir, esto es 3/20, y 3/20 es aproximadamente ¿cuánto? Es aproximadamente, bueno, es exactamente 0.15. Bien, 0.15. Es decir, que hay 0.15 gramos de sal por cada litro. Bien, 0.15 gramos de sal por cada litro en la concentración inicial. Y la concentración de entrada, si ustedes revisan la concentración de entrada, esa concentración de entrada va a ser de 1 gramo sobre 4 litros, es decir, que esto es de 0.25. 0.25 gramos por litro. Como pueden ver, la concentración de entrada es más grande que la concentración inicial. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que la cantidad de gramos de sal aumente, ¿sí? Más o menos para que lo piensen de esta manera. Si usted tiene un balde con agua sal, ¿sí? Con agua con sal, por decirlo así, y va a agregarle otro balde con agua sal, pero el balde que le va a agregar tiene más sal, ¿sí? Tiene más sal. Entonces la mezcla en total va a tener más sal que la del tanque original, ¿cierto? La del balde original. Pero si, por ejemplo, tengo un balde A que tiene una concentración de sal, tiene cierta cantidad de sal, y agrego un balde B que tiene menos sal, entonces cuando haga la mezcla de esos dos baldes con sal, con salmuera, entonces en comparación al tanque A, al tanque inicial, la concentración va a ser menor, ¿sí? Creo que eso es bastante intuitivo. Es como cuando la sopa queda salada, que dicen, échele más agua, ¿vale? Y si la sopa queda sin sal, pues échele agua con sal. Entonces, lo que uno puede esperar para este caso, dependiendo de cómo están las concentraciones, es que la cantidad de gramos de sal en la mezcla, acá en el tanque, va a ir aumentando, ¿vale? No siempre aumenta, como ya les acabo de comentar, no siempre aumenta. Si la concentración de entrada es menor que la concentración inicial, entonces la cantidad de libras de sal o de gramos de sal no va a aumentar, sino va a disminuir, ¿sí? Y básicamente la idea es que se tiende a estabilizar en alguna de estas concentraciones. Por ejemplo, si la concentración de, de sal, la concentración de sal presentes en la mezcla original es mayor que la concentración de entrada, es mayor, entonces la concentración de la mezcla tiende a disminuir, ¿vale? De la mezcla total. Tiende a disminuir a medida que aumenta el tiempo. ¿Hasta dónde? Hay que hacer las cuentas. Pero si en un caso como este la concentración de entrada es más grande que la concentración inicial,
entonces la concentración de la mezcla tiende a aumentar. Bien, ¿hasta dónde? Habrá que hacer la cuenta. Entonces ahora miremos en lo que es la función. Miren la función que nos resuelve el problema. La función será 200, ¿sí? La función será 200 menos 170 e a la menos 1 sobre 150 por t. Si ustedes observan, muchachos, ¿qué pasa? Si ustedes observan, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos que el tiempo aumente? ¿Hacia dónde va esta función? Esta función, como tenemos e elevado a una constante negativa por t, esto va a tender a cero. Esto cada vez se va a hacer más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de gramos de sal tiende a 200. ¿Sí? Cuando todo esto se haga cero, esto va a tender a 200. Más o menos una gráfica para esto, si nosotros graficamos esto, sería algo así. Si tenemos por acá 200, por acá tendremos 30 gramos que son los iniciales, entonces lo que va a ocurrir es que el comportamiento será algo de este estilo. ¿Sí? Bueno, nunca toca la línea, pero sí se acerca. Les pido un momento. Bien, ya estoy con ustedes nuevamente. Entonces el comportamiento sería algo de este estilo. Esto va a tender, puede, como les dije en algún momento también, con lo que fue el modelo de la ley de enfriamiento de Newton, depende de las constantes, qué tan rápido se ajusta a lo que es este límite. Esto se va a convertir en un límite que va a ser el límite de la concentración o la cantidad de gramos de sal presentes en la mezcla. Sí, la cantidad de gramos de sal va a aumentar, sí, pero no aumenta hasta infinito, no puede aumentar hasta infinito. Si eso ocurriera así, no puede mantener el volumen de 200 litros, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. ¿Estos 200 son, son volumen y los 30 qué serían? No, ¿O son estos 200 no son de volumen, estos son 200 porque acá estamos modelando la cantidad de gramos de sal. Este 200 es la cantidad límite de gramos de sal que puede tener la mezcla. Y estos 30 son los 30 gramos de sal que habían presentes inicialmente en el tanque. ¿Sí? Es decir, inicialmente hay 30 y la cantidad de gramos de sal, tal como lo vemos en la función que nos modela la cantidad de gramos de sal en todo instante de tiempo, cuando el tiempo aumenta, todo esto tiende a 200, es decir, que empieza a aumentar la cantidad de gramos de sal, pero se comporta asintóticamente con esta de valor 200. Bien. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este problema
va a ser un problema un poco más complejo. Más o menos es una idea de un problema que está en alguno de los exámenes. No sé si en los que les subí a ustedes está esa idea, pero eh, en algún examen de algún semestre anterior salió un problema así. Entonces veamos. Vamos a plantear el problema así y voy a plantear todas las condiciones a partir de lo que va a ser un dibujo. Entonces en el dibujo vamos a dar todas estas condiciones como tal. Vamos a considerar un tanque y este tanque tiene un volumen inicial de 200 galones. Tiene una concentración inicial de una cantidad inicial de libras de sal. Vamos a poner acá 40 libras de sal. Bien, entonces al tanque van a ingresar, por acá vamos a tener una entrada que va a ser de 5 galones por minuto a una concentración de 2 libras por galón. Va a tener otra entrada, y acá vamos a poner de una vez una idea como la siguiente. Vamos a poner 2 galones por minuto y esto va a ser de agua pura. Va a ser agua pura. Bien. Ahora, va a tener una sola salida. Podríamos poner 2 salidas, pero voy a poner una sola salida. Y esta salida va a ser una salida a 6 galones por minuto. Bien. Vamos a decir que la capacidad máxima del tanque va a ser de 1500 galones. Bien. Entonces, mucha atención a la pregunta. Va a ser una pregunta, solamente una pregunta, y es establecer una función que modele la cantidad de libras de sal presentes en el tanque en todo instante de tiempo. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta, muchachos, que son condiciones bastante ideales. Desde varios puntos de vista, vamos a dejar de considerar algunos factores que pueden afectar a que el proceso ocurra de esta manera. ¿Qué cosas? A ver, si por ejemplo uno está trabajando como tal con salmueras en la industria, lo que se puede esperar o lo que podría uno pensar que puede ocurrir es que la sal como tal puede llegar a acumularse, a adherirse, por ejemplo, a las paredes del tanque, por ejemplo, a las mismas tuberías, ¿cierto? Dentro de las mismas tuberías. Puede empezar la sal a acumularse de pronto por acá en las esquinas o en los bordes del tanque. Dependiendo de la cantidad de sal que se tenga, se puede también pensar que se empiezan a formar cúmulos o cristales de sal dentro de la misma mezcla, ¿cierto? Creo que es perfectamente imaginable esto. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que sobre la práctica la mezcla no se haga perfectamente al instante. Acá en estos problemas suponemos que o sea, todo el tiempo, cada vez que está ingresando esta parte de la razón de entrada, se está mezclando instantáneamente
y perfectamente todo, ¿sí? Todo queda perfectamente mezclado y de forma instantánea también empieza a salir, ¿vale? De esta manera, esto es para no pensar que hay una concentración en alguna parte del tanque diferente a la concentración que está saliendo por el tubo de escape, ¿ok? Por lo que es la salida. Entonces, acá tenemos ese caso ideal. Vamos a suponer que eso se mezcla perfectamente todo al instante, que no se hacen cúmulos de sal en ninguna parte, ¿sí? Como dirían por allí, que no se apelmaza. Vamos a suponer todo esto, ¿bien? Claro, sobre la práctica hay que ver cómo solventar todos estos factores para que el modelo se ajuste mucho más a lo que va a ocurrir en la vida real. Por otro lado, para que esto se mezcle perfectamente, tal vez dentro del tanque deberíamos tener algunos rotores, ¿sí? Y estos rotores pues también podrían permitir unos cúmulos de sal, eso también lo vamos a omitir. Y por otro lado, un factor importante en lo que viene siendo esta mezcla, que viene siendo esa disolución de sal, es la temperatura, ¿sí? No es lo mismo de pronto tomar una cucharada de sal y disolverlo en agua fría que disolverlo en agua al clima o que disolverlo en agua caliente, ¿cierto? Creo que tal vez alguna vez habrán hecho algo parecido, tal vez con azúcar, no sé, preparando una aromática, preparando algún tinto, preparando una limonada, algo por el estilo, y pueden ver que la disolución se hace mucho más fácil y se disuelve de mejor manera si la temperatura es una temperatura elevada, ¿sí? Una temperatura de manera que el agua como tal puede estar hirviendo, pero no necesariamente debe estar hirviendo para que esto se disuelva bien. Eso tampoco va a estar considerado aquí. Bien, todo es bastante ideal. Dicho lo cual, vamos a proceder. Bueno, primero, quiero que miren cuántos galones ingresan al tanque por minuto. ¿Cuántos? ¿Cuántos, muchachos? ¿Cuántos galones ingresan al tanque por minuto? Ingresan 6. ¿Seguro que 6? Eso, 7. ¿Y cuántos salen? 6. Y salen 6. Es decir, que por minuto ingresan 7, salen 6. Por cada minuto el tanque está ganando un galón. ¿Vale? Entonces veamos. Lo primero que debemos analizar es el volumen. Como les dije, el volumen será el volumen inicial. En este caso tenemos 200 galones, ¿vale? Más la velocidad de entrada. En este caso son la suma de velocidades de entrada. Tenemos 5 más 2, esto es 7. Menos la velocidad de salida o sumas de velocidades de salida. En este caso es una sola y es 6 por el tiempo. Es decir, el volumen en todo instante de tiempo es 200 más t. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿qué necesitamos? Por otro lado, saber cómo son las razones de entrada, las razones de salida para ponerlo en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial que modela la cantidad de libras de sal presentes en la mezcla a todo instante de tiempo será razón de entrada. En este caso hay dos razones de entrada, entonces son la suma de las razones de entrada. Tenemos una de las razones de entrada tiene una concentración, bueno, una velocidad de 5 galones por minuto a una concentración de 2 libras por galón. Es decir, acá tendremos 5 por 2, ya omitiendo las unidades. La otra razón de entrada tiene una velocidad de 2 galones por minuto y la concentración es 0, porque está entrando agua pura, es decir, 0 libras por galón. Por lo tanto, tenemos acá 2 por 0. Esto es la razón de entrada, menos
La razón de salida, ¿quién es? Velocidad de salida, que es 6, por la concentración de salida, que será ¿quién? X, que es la cantidad de libras de sal presentes en el tanque, sobre el volumen. En este caso el volumen no es constante, es así, ¿vale? Es variable. Dicho lo cual, entonces, la variación de las libras de sal en todo instante de tiempo, ¿cómo está? Acá sería 10 menos 6, voy a escribirlo así, sobre 200 más t por x. Bien, lo voy a escribir de esta manera, así. En este caso, esa ecuación diferencial no se puede resolver por separación de variables, porque, bueno, si quisiéramos separar variables, al hacer una sola fracción, en el numerador quedaría tanto t como x, en el denominador quedaría solo t, y bueno, no voy a poder separar esas variables así. Entonces, ¿cómo podemos hacer la solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos resolver esa ecuación diferencial, muchachos? ¿Qué dicen? Muy bien. Es lineal. Entonces vamos a resolverla como una lineal. Vale. Para eso la vamos a llevar a forma estándar, de manera que la escribimos de x de t más 6 sobre 200 más t por x igual a 10. En este caso, nuestras funciones, esta sería nuestra función p de t y esta función sería nuestra f de t, ¿vale? Ahora vamos a proceder resolviendo esto. ¿Qué necesitamos? Factor integrante, ¿vale? El factor integrante. Y este factor integrante será e elevado a la integral. Vamos a sacar el 6 y queda acá la integral de 1 sobre 200 más t por dt. Esto será igual a e elevado a 6 logaritmo natural de, bueno, acá valor absoluto de 200 más t, ¿vale? ¿Todo esto cuánto va a dar? Todo esto, si lo reescribimos, voy a reescribirlo de esta forma, voy a reescribirlo como e elevado al logaritmo natural de 200 más t y todo esto elevado a la 6. Y lo que queda dentro del paréntesis simplemente es 200 más t y queda así elevado a la 6. Este será nuestro factor integrante. Bien. Bueno, ahora que tenemos este factor integrante, ¿qué procede? Vamos a reescribir la ecuación diferencial como derivada con respecto a t. ¿De quién? De la variable dependiente, que es x, por el factor integrante, que es 200 más t elevado a la 6. Todo esto multiplicado, bueno, todo esto igual a 10, que es f de t, multiplicado por el factor integrante, que es 200 más t elevado a la 6, ¿vale? Entonces, ahora procedemos a integrar. Procedemos a integrar y ¿cómo quedaría esto? En la parte izquierda queda x por el factor integrante, que es 200 más t elevado a la 6. Y en la parte de la derecha, ¿cómo queda esa integral, muchachos? Eso va a quedar 10
200 más t elevado a la 7 séptimos, ¿no? Si uno hace una sustitución simple en esa integral, el dt va a ser igual al diferencial de la nueva variable y queda simplemente esa nueva variable elevada a la 6. Entonces así quedaría esta integral, bueno, más una constante de integración. Por lo tanto, x de t, ¿quién será? X de t, vamos a pasar todo esto a dividir, esto será 10 séptimos por 200 más t, más la constante sobre 200 más t elevado a la 6. Bien, observen que esta solución no se parece a la solución que obtuvimos hace un rato para el otro problema. No tiene esa apariencia. Ahora la pregunta es, ¿será que ya está resuelto el problema? Bueno, además de que falta hallarse. Vamos a hallar C con las condiciones iniciales. ¿Cuáles son la cantidad de libras de sal iniciales? ¿Cuánto pusimos inicialmente de cantidad de libras de sal? 40. Entonces, tenemos x de 0 que es 40. ¿Y esto va a ser igual a qué? Bueno, t valdrá 0, por lo tanto esto quedará acá 2000 séptimos más c, acá 200 elevado a las 6. ¿Vale? Entonces vamos a despejar c. C, ¿quién será? Vamos a tener acá 40 menos 2000 séptimos, ¿vale? Y todo esto multiplicado por 200 elevado a la 6. ¿Cuánto da el valor de C? Ese valor de C va a dar una cantidad que inicialmente parece muy grande, pero no es tampoco un problema, ya les voy a decir por qué. Todo esto por 200 elevado a la 7.31 por 10 a la 14. 7.31 por 10 a la 14. Sí. Espera un momento, no sé por qué a mí me está dando diferente acá. No me sabe nada diferente. Ah, no, ya, yo puse mal lista. Ah, ok. A mí me da menos 1.57 por 10 a la 16. Sí, profe. ¿También? Ah, listo. Bueno, más o menos esto es lo que da C. Vamos a escribirlo así. Menos 1. Vamos a escribir una buena cantidad de decimales acá. 57, 25, 71, 429, todos los decimales que nos ofrece, por 10 a la 16. ¿Vale? Esto sería C. Bueno, en magnitud C es bastante grande. Pero la verdad es que cuando nosotros consideramos que el denominador de C es 200 a la 6, ¿vale? Que 200 a la 6, si hacen la cuenta, esto va a ser 6.4 por 10 a la 13. Es decir, quedaría algo elevado a la 16 sobre algo elevado a la 13. Es decir, esto sería más o menos de unas 3 o 4 cifras, ¿no? Más o menos. O sea, tampoco es tan grande todo el resultado. Entonces, bueno, acá tenemos el valor de C. Además, tengan en cuenta que a medida que aumenta el tiempo, esto también empieza a aumentar en tamaño. Y bueno, conclusión, x de t va a ser igual a, tenemos acá 10 séptimos por 200 más t menos 1.
57, 2571, 429 por 10 a la 16, todo sobre 200 más t elevado a la 6. Ojo, esta sería la solución. Cuando uno resuelve este problema, tal vez pensaría que ya está resuelto el problema. Pero la verdad es que hay que pensar muy bien el problema. A ver, por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es el volumen? Perdón, ¿cuál es la cantidad de libras de sal en 10 minutos? Simplemente reemplazo T ahí y ya está, ¿sí? A ver, hallen la cantidad de libras de sal en 50 minutos. Y dígame cuánto da X evaluado en 50. Quiero que calculen tres datos. X evaluado en 50, X evaluado en 800 y X evaluado en 1500. Más o menos para que veamos, todo esto está en minutos, entonces para que veamos más o menos cómo van a ir variando la cantidad de libras de sal, qué comportamiento tiene. Y ahorita hacemos algunas conclusiones. Profe, evaluado en 50 me da 292.73. 292.73, ¿así? Sí. Listo. En 800 dicen es, a ver, 1428.555. Y en 1500, es, ¿cuánto? A ver, 2428.57. 2428.570, si no estoy mal. Y bueno, así podríamos empezar a mirar la cantidad de libras de sal. Y la pregunta entonces que surge ahora, muchachos, es, vamos a hacer la pregunta que hicimos hace un rato. ¿Qué pasa cuando la cantidad de libras de sal, perdón, la cantidad de tiempo, perdón, aumenta considerablemente? Resulta que así tal cual tenemos esto planteado, si el tiempo, por ejemplo, tiende a infinito, vean que el denominador que estoy subrayando tiende a infinito, por lo tanto, toda esta expresión tiende a cero, ¿vale? Eso va a tender a cero. Pero la primera expresión, cuando t tiende a infinito, acá 200 más t tiende a infinito, por lo tanto, toda la expresión tiende a infinito. Y esto no tiene mucho sentido. No sé si piensan lo mismo que yo. No tiene mucho sentido. Y la verdad es que aquí hay algo que aún no se está considerando. Esta cantidad de libras de sal en 50 minutos está bien, en 800 minutos está bien, pero la de 1500 está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Voy a volver al dibujo inicial y vamos a ver si alguien me dice por qué.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué la cantidad de libras de sal está tendiendo infinito en la solución cuando el tiempo tiende infinito? Y entonces, ¿por qué estaría mal el cálculo de la cantidad de libras de sal presentes en el tanque en 1500 minutos? ¿Qué dicen? Porque sobrepasa ¿el máximo de qué? Sobrepasa la capacidad máxima del tanque. Entonces, esto es lo que ocurre. Todo el proceso de la mezcla no puede continuar infinitamente, indefinidamente dentro del tanque, porque el tanque tiene una capacidad máxima. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros vemos el volumen, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando el tiempo es 1300 minutos, el volumen ¿cuánto va a ser? Va a ser 200 más 1300, 1500. Es decir, en 1300 minutos estamos en la capacidad máxima, ¿vale? En 1300 minutos ya estamos en la capacidad máxima. Es decir, que desde el minuto 1301 en adelante, la mezcla va a empezar a regarse o a desbordarse del tanque. Y eso se debe interpretar como otra salida, ¿vale? Básicamente, si después del minuto 1300 la mezcla se empieza a regar del tanque, eso sería equivalente a tener otra salida acá, o sería equivalente a decir lo siguiente: cuando el tiempo es 1300, del tiempo 1300 en adelante, se abre otra llave, ¿vale? Se abre otra llave y se abre otra salida, por lo tanto, con una velocidad de 1 galón por minuto, que es lo que estaría regándose, lo que estaría sobrando. Y de esta manera, después del minuto 1300, entrarían 7 galones y saldrían 7. Ya sea, lo que les digo, puede ser que, o sea, después de este tiempo, se interprete que la mezcla empieza a desbordarse y eso se debe interpretar como una salida. O puede ser que podamos decir, o sea, podamos pensarlo, si de pronto el tema de que se desborde y verlo como otra salida, una razón de salida, no sea muy intuitivo, podríamos pensar que después de los 1300 es equivalente a abrir una llave, ¿vale? Abrir una llave, a tener otra salida, pero ahora con esto, 1 galón. Básicamente, para que lo pensemos, a ver, así, podríamos decir entonces que acá en el borde del tanque, digamos el tanque está cerrado, pero en el borde del tanque, en todo el borde del tanque, hay otro tubo de escape que se escapa a 1 galón por minuto. Bien. Entonces ahora sí, cuando se llena el tanque, la mezcla empieza a regarse, empieza a salir por otro lado. Y desde ese momento hay que analizar el problema todo de nuevo. Hay que volver a analizar el problema, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ir a analizar ese problema y ver cómo se puede trabajar y responder la pregunta. Sí, 1 galón por minuto sería lo que sale. O sea, tengan en cuenta que después de que se llena el tanque, la entrada van a seguir siendo 7 galones. Por la parte inicial, o sea, la parte de la salida inicial, siguen saliendo 6 galones. Pero si ya se llenó el tanque, entonces hay 1 galón que debe salir, ¿sí? Porque ya está la capacidad máxima. Ya sea que pensemos que se rebosa, que sí, se rebosa el tanque, que se desborda, o pensar que hay una salida. Estos problemas en los cuales se debe controlar como tal el volumen de los tanques es un problema delicado porque a veces puede que esto no se visualice desde el inicio. Yo por eso les digo
que lo primero que debemos hacer cuando vayamos a hacer un problema de mezclas es calcular el volumen. Esto de alguna manera nos va a decir mucho. Si el volumen es constante, aumenta, disminuye. Si aumenta o disminuye, entonces hay que ver. Si aumenta, hay que hablar de la capacidad máxima del tanque, porque no puede aumentar indefinidamente, no tendría sentido práctico. Si disminuye, entonces hay que ver qué ocurre, hasta dónde disminuye o simplemente se considera todo el tiempo. Resulta que hay un momento en el que, o sea, en el que si disminuye, habrá un momento en el que, por decirlo de alguna manera, se vacía el tanque y el problema es diferente otra vez. Por ejemplo, si acá esto no hubiese sido un más, si no hubiese sido un menos, entonces podemos decir que en 200 minutos el tanque, ¿vale? En 200 minutos el tanque como tal se va a vaciar, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la cantidad de libras de sal presentes en el tanque después de 200 minutos? Será cero, porque para que esto ocurra, por ejemplo, están entrando 5 y están saliendo 6, ¿vale? Entonces sale más rápido la mezcla de lo que entra. Por lo tanto, podríamos pensar que de los 5 que entran después del minuto 200, cada galón que entra sale de una vez, o sea, no se queda nada en el tanque, ¿vale? Hay que analizar muy bien el tema del volumen desde el inicio por eso. Entonces vamos a analizar todo este problema y para esto, entonces, mucha atención, vamos a pensar en otro tanque para que sea más fácil. Entonces, cuando T es mayor o igual a 1300, bueno, podríamos poner de hecho mayor estricto, a 1300 minutos, estamos pensando básicamente en un tanque así. Acá vamos a tener una entrada a 5 galones por minuto con una concentración, esto si no estoy mal era de 2 libras por galón. Acá tenemos otra entrada, esta otra entrada es de agua pura y con una velocidad de 2 galones por minuto. Ahora, para la salida, mucha atención, después del minuto 1300, ya sea que se desborde, ya sea que pongamos una salida en la parte superior, ¿sí? Esto todo va a ser equivalente a tener una salida de 7 galones por minuto, ¿vale? Porque lo que se va a desbordar por la parte de arriba va a tener la misma concentración que lo que está saliendo acá en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, en total, si yo acá pongo 5 salidas, eso lo puedo ver equivalentemente como una sola salida que tenga la suma de las velocidades, ¿vale? Entonces, después del minuto 1300 va a salir un galón más, como ustedes lo quieran ver, ya sea por otra llave o ya sea que se rebosa, pero debe salir un galón más porque ya ocupamos la capacidad máxima. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que el volumen ahora es constante. Después de este tiempo, el volumen es constante. ¿Vale? Acá el volumen en adelante va a ser constante y va a ser de 1500 galones. ¿Verdad? Lo que viene siendo la cantidad de libras de sal. Entonces acá hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? A ver, yo voy a resolver esto como si fuera otro problema, entonces le voy a llamar Y. Y voy a suponer que la cantidad inicial para este nuevo momento, ¿sí? La cantidad inicial para este nuevo momento de libras de sal es la cantidad final acá. Entonces, por favor, quiero que me digan cuánto es X evaluado en 1300, porque esta cantidad final del primer momento va a ser la cantidad inicial para el segundo momento. Díganme cuánto da eso.
2142.855.762. ¿855 qué? ¿762? Sí, señor. Vale, listo. Esta es la cantidad inicial de libras de sal para este segundo momento. 2148. No, es 42, profe. Ah, es 42. 21.42 punto. Vale. 21, 42, 855, 762. Sí, señor. Listo. Vale. Ahora, tenemos esta cantidad inicial para este segundo momento. Para este segundo momento. Acá podríamos, muchachos, escribir acá simplemente X en 1300 y continuar con el tiempo, ¿vale? Continuar con el tiempo, pero la verdad es que las cuentas van a salir más fáciles si uno considera que el tiempo es cero, ¿sí? Y al final entonces vemos qué modificación debemos hacer, ¿ok? O sea, es un poco como lo que estábamos trabajando ayer con el teorema con el ley de enfriamiento de Newton. ¿Cómo queda esto entonces? Vamos a ver, variación de cantidad de libras de sal ahora en el tanque. Será de Y de T, que viene siendo razón de entrada. La razón de entrada será 5 por 2 más 2 por 0, 10. Razón de salida tenemos 7, ¿cierto? La velocidad de salida por la concentración de salida. La concentración de salida va a ser Y, ¿vale? Esto va a ser Y, la cantidad de libras de sal, ¿sobre quién? Sobre el volumen. En este caso el volumen ya es constante, 1500. Esto podemos resolverlo otra vez por separación de variables. Acá tenemos 15.000 menos 7y sobre 1500. Y bueno, ¿cómo queda esto separado? Va a quedar 1 sobre 15.000 menos 7y. 15.000 menos 7y de y igual a 1 sobre 1500 de t. Integramos. ¿Y cómo queda la integral de la parte de la izquierda? Esto va a quedar como menos un séptimo logaritmo natural del valor absoluto de 15.000 menos 7y. Bien. Y en la parte de la derecha esto va a ser 1 sobre 1500, 1 sobre 1500t más una constante. ¿Vale? Acá es donde vamos a ver ventaja, un poco de ventaja en el cálculo si nosotros trabajamos con esta parte con cero.
A ver, si nosotros acá trabajáramos con lo que son los 1300, ¿sí? O sea, X evaluado en 1300 igual a esto, a 2142.855.762. Entonces, ¿qué pasaría? Que acá el tiempo tendríamos que reemplazarlo en 1300, lo que vendría siendo aquí X, acá quedaría X en lugar de Y, lo cambiamos por esta cantidad, 2142.855, y trabajamos con esto. Sí, es la única diferencia. Pueden trabajarlo de cualquiera de las dos maneras, pero si lo trabajamos así, entonces ¿cómo queda esto? Queda menos un séptimo logaritmo natural de 1500, perdón, de 15.000, menos 7 por esa cantidad, 2142, vamos a poner 855, 762, así, esto en valor absoluto, ¿vale? Valor absoluto, ¿igual a qué? Igual a C, ¿sí? Porque el tiempo t va a valer 0. Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cuánto da el valor de C? Aproximadamente. 0.6627. Bueno, pero me pregunta, no sé, yo no estoy haciendo la cuenta. A ver, esto, si le puso el menos acá al principio, esto debería ser negativo, ¿no? A no ser de que esto sea menor que 1, no sé. A ver, estos son 15.000 menos 7 por 2.000, 1.42. Ah, no, sí, parece que sí. Tenemos, no, Sí, profe, 14.700. eso. A mí también lo mismo, ¿Sí también da eso? 0.6627. ¿Positivo? Sí, sí, Vale, señor. listo. Entonces, 0.66, ¿qué? 27. 0.6627. Bueno, vale. Entonces, este sería el valor de C y con esto podemos nosotros de acá despejar lo que viene siendo Y. Vamos a despejar Y y a ver cómo quedaría esto. Va a quedar todo multiplicado por menos 7, quedaría aquí menos 7 sobre 1500, ¿vale? Por T, ¿y cuánto da menos 7 por C? Queda 7 por 0.6627. Esto quedará entonces negativo 4.6389. ¿Vale? Ahí multiplicando. Ahora vamos a poner todo esto para despejar el logaritmo, todo esto en una exponencial. Todo esto en una exponencial y acá quedaría entonces 15.000 menos 7y. Por lo tanto, pasamos este 15.000. Bueno, pasamos esto al otro lado y nos quedaría 7y igual a 15.000 menos esto. ¿Sí? 7y sería igual a 15.000 menos esto. Por lo tanto, y sería igual a esto sobre 7 y acá un séptimo. ¿Sí? Bueno, hagan ahí las cuentas. Estoy aquí despejando como todo de una vez. Creo que da esto, si no estoy mal. Entonces da algo como esto. Bueno, acá podríamos tal vez separar esto en dos expresiones, como e a la menos 7 sobre 1500t por e a la menos 4.6389 multiplicado por un séptimo y nos da una constante acá al inicio. Y bueno, ahora esto tiene más sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, después del minuto 1300, cuando el tiempo aumenta,
Observen, todo el exponente se va para menos infinito, miren el menos de acá, y por lo tanto, cuando el argumento de la exponencial va para menos infinito, ¿hacia dónde va la exponencial? Toda la exponencial va para cero. Es decir, que todo esto se va a terminar estabilizando en 15.000 séptimos libras de sal, ¿vale? Después del minuto 1300, ahí sí podemos ver que cuando el tiempo aumenta considerablemente, entonces lo que ocurre es que hay una cantidad límite de libras de sal. Vale, acá la verdad falta un poco algo. ¿Qué es lo que falta? Sintetizar toda esta información visto como una función a tramos. Entonces ya lo dejo para que lo hagan ustedes. Acá entonces vamos a poner la primera parte, esta primera parte. Entonces, si el tiempo está entre 0 y 1300 minutos, y luego si el tiempo es mayor a 1300 minutos, ¿vale? En una iría la solución que obtuvimos inicialmente y en la otra iría esta. Pero mucha atención porque acá es donde les dije que había que hacer una modificación, ¿vale? Básicamente acá el tiempo, si no quieren hacer ustedes la modificación para esto, podrían simplemente esto, en vez de calcular y evaluado en 0, calcularlo como x evaluado en 1300, pero aquí cambian unas cosas. ¿Por qué? A ver, les voy a mostrar en qué cambia. En lo que cambia es que cuando acá en esta parte iría x, ¿sí? En lo que es la solución, entonces acá pondríamos lo mismo, los 2142, etcétera, pero en el tiempo no pondríamos 0, pondríamos ¿qué? Pondríamos 1300. Básicamente lo que estamos haciendo acá es cambiar esto por, o sea, acá esto lo estamos cambiando el 1300 por 0, es decir que al tiempo lo estamos desplazando 1300, ¿cierto? Lo estamos desplazando 1300 como tal. Entonces acá tendrían para la solución, en esta solución después, que tendrían que calcular aquí, o sea que pondrían acá, sería algo de esta forma. 15.000 sobre 7 menos un séptimo, y acá tenemos la exponencial y mucha atención. Tenemos menos 7 sobre 1500. Bueno, lo que me interesa es ver qué hacemos con el t. El t no quedará simplemente t, va a quedar, ojo, t menos 1300, ¿vale? T menos 1300 para la cuenta que hicimos aquí. ¿Y cómo sabemos que está bien esto? Ya les voy a decir. Voy a poner acá esto. Menos esta cantidad que está acá, menos el 4.6389, ¿vale? Y esto, bueno, si t es mayor estricto que 1300. Observen, ¿qué pasa si yo evalúo el t igual a 1300 aquí? Todo esto me va a dar 0, ¿cierto? Que es lo mismo que si la solución que tenemos aquí, la solución que tenemos acá, yo el tiempo lo reemplazo por 0. Es decir, cuando reemplazo yo el tiempo por 0, reemplazo este tiempo por 0, todo, bueno, esta cantidad, toda esta parte va a ser 0, es decir, va a quedar 15.000 séptimos menos un séptimo e elevado a la menos 4.6389. Que cuando hagan esa cuenta, todo eso les debe dar ¿cuánto? A ver, esperen, no sé por qué me fui para acá. Todo eso les debe dar ¿cuánto? Todo les debe dar 2.142.855, ¿vale? Básicamente cuando reemplazamos el tiempo por 0 en la solución que obtuvimos. Entonces, para hacer la modificación y tener en cuenta el cambio que se tiene, hay que restarle a esta solución 1300 en donde está el tiempo, ¿vale? De manera que si yo reemplazo el tiempo igual a 1300, entonces acá en esta parte también me va a dar 0. Por lo tanto, en los 1300, hacen ustedes la cuenta, esto va a ser 0 y por lo tanto les queda igual 15.000 séptimos menos un séptimo e elevado a la menos 4.6389. Bien, queda exactamente lo mismo. La primera parte de la solución sí la escriben tal cual la obtuvimos. En eso no hay que modificarle nada. Bien. La segunda parte se le hace esta modificación si se trabaja de esta manera. Como pueden ver, bueno, les había anticipado desde el principio, no es un problema sencillo, no es un problema trivial, hay que considerar varias cosas.
Y pues esto que había que considerar básicamente es haciendo un análisis de cómo sería todo el comportamiento de lo que será el tanque, todo el comportamiento bueno, en últimas del tanque en términos del tiempo, pensando en el volumen. Por eso les digo, es bien importante cuando trabajen un problema de mezclas, primero empiecen estableciendo el volumen y a partir de un análisis del volumen pueden anticipar algunos resultados, ¿sí? Anticipar algunos resultados. También en la parte de resultados pueden pensar un poco si tienen coherencia o no. ¿Podría escribir, por favor, cómo quedaría con el T igual a 1300? ¿Cómo quedaría, qué cosa? La parte de abajo, la solución. Cuando uno hace que T valga 1300, cuando uno aquí hace que T valga 1300, entonces esto va a quedar en 1300 es 15.000 séptimos menos un séptimo. Toda esta partecita se va a hacer 0, ¿vale? Toda esta partecita se va a hacer 0. Y entonces acá va a quedar e elevado a la menos 4.6389. Hagan esta cuenta a ver cuánto da. Hagan esta cuenta a ver cuánto da acá. Esto debe darles los 2142.855. Debería darles eso. Si no da eso, entonces hay algo mal. ¿Sí da eso? Vale. Debe darles el valor inicial, ¿sí? El valor inicial de la cantidad de libras de sal en el tanque. ¿Sí? Porque en exactamente 1300 es que empieza este proceso, este momento. Todo esto debe darles entonces este 1142.855. ¿Vale? Bueno, Sí. en la parte, ¿puedes subir un poco, por favor? ¿Usted me dice hasta dónde? Ahí en donde va a estar hallándose. Sí. Digamos en ese caso que, bueno, que pusimos que t vale 0, si pusiéramos que t vale 1300, ¿eso actuaría como una constante lo que está a la derecha? Lo que está a la derecha, claro. Entonces esta constante tendríamos que pasarla a restar. Claro, si ustedes hacen que t vale 1300, la constante va a darles diferente, no les va a dar 0.6627. ¿Qué les va a dar? A ver, les digo qué les va a dar. O sea, acá cuando nosotros reemplazamos esta constante y la multiplicamos por menos 7, dio esto, ¿verdad? El menos 4.6389. Entonces no les va a dar eso en el otro proceso. ¿Qué es lo que les va a dar en el otro proceso? En el otro proceso, si ustedes lo desglosan de acá, queda menos, en el exponente, queda menos 7 sobre 1500 t, y ahora multiplicamos menos 7 sobre 1500 por 1300, ¿vale? Por 1300, y lo sumamos esto, bueno, básicamente esto lo vamos a dividir en 7. Es decir, realmente esto va a quedar, el valor de C les va a quedar lo siguiente. Les va a quedar 1300 sobre 1500, que es 13 quinceavos, más el valor de C que ustedes hallaron. O sea, el que hallamos con este proceso. Si ustedes lo hacen con el 1300, el nuevo valor de C, el otro valor de C les va a dar esto. Donde este C es el que hallamos acá, el 0.6627. En últimas, aunque no les dé el mismo valor de C, cuando ustedes hagan la cuenta, va a darles exactamente lo mismo cuando se empiece a evaluar. Claro, en este caso vamos a empezar a evaluar en dónde, en 1300, y en la otra solución estamos empezando a evaluar desde cero. Bien, como les digo, acá hay un desplazamiento. Es lo que se estudiaba por allá tal vez para el primer examen del cálculo 1. Lo que hay es un desplazamiento. Lo que les dije en el problema de ayer también, en el que estábamos hallando el tiempo que tenía de fallecida la persona. Sí, que el problema sugería tomar el tiempo cero en el momento que fallece, pero si lo tomábamos como el tiempo cero en el momento en que lo encuentran, no sé si lo recuerdan, pero espero que sí, las cuentas eran más fáciles. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá el tiempo cero de todo el proceso es cuando empieza a llenarse el tanque. Cuando ocurren por acá los 1300 minutos, entonces cambia,
¿vale? Cambia todo esto. Pero lo que yo estoy haciendo es hacer que acá hay otra vez un tiempo cero. Entonces la pregunta, y básicamente piensen que por acá tengo una curva solución, entonces realmente es como si yo tuviera esta curva solución acá. ¿Y cómo hago para desplazar esta curva solución que me está dando acá en el tiempo cero, para desplazarla acá a la derecha y que entonces continúe donde debería continuar? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Entonces lo que hago es un desplazamiento. Para que se desplace todo a la derecha, 1300, entonces la función f de x debo reemplazarla o debo evaluarla en f de x menos 1300. Bueno, acá t, ¿no? F de t y f de t menos 1300. Por eso donde está el t, lo cambio por t menos 1300 para que tenga un desplazamiento equivalente y ahora sí empate o básicamente quede donde debería quedar, ¿sí? Pero al final el resultado va a ser lo mismo. Si ustedes hacen la cuenta con el 1300, no les va a dar el 0.6689, creo que era, bueno, el 0. Este valor que está acá, 0.6627, no les va a dar eso el valor de C, va a ser diferente, ¿cierto? Pero cuando hagan las cuentas acá les va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Más o menos, como les digo, si comparamos con el problema que se trabajó ayer del problema de ley de enfriamiento de Newton, el del cadáver, si ustedes lo recuerdan, las constantes K no nos dio lo mismo en ambos casos, ¿cierto? En el primer caso nos dio un valor para esa constante, en el segundo un valor diferente, ¿bien? Pero si recuerdan también, cuando calculamos el tiempo que llevaba fallecida la persona, o no me acuerdo si la constante K daba lo mismo. Puede ser que la constante K daba lo mismo, pero lo que no daba lo mismo era la constante C. Vamos a mirar, por acá está el tablero de el día de ayer. Este que está acá. La constante C sí era lo que debía dar lo mismo. La constante K tal vez daba lo mismo. Vamos a mirar el tiempo en el que es. La constante K dio un 60º logaritmo natural de 2/3. Eso es igual, ¿cierto? Porque en el otro proceso, la constante K nos dio exactamente un 60º logaritmo natural de 2/3. Pero la constante E a la C, esta es la que da diferente. Esta E a la C, esta constante, por un lado nos daba 15, ¿cierto? Que fue en el segundo proceso, en el segundo planteamiento. Pero en el primer planteamiento, E a la C, a ver dónde está, observen, E a la C ya no daba 15. ¿Cuánto daba? 28.6. Bien. Entonces, si yo lo planteo de otra forma, las constantes no van a dar todas lo mismo, pero cuando se hagan las cuentas, si se hace todo con cuidado, entonces sí podemos ver que son resultados totalmente equivalentes. Bien. Así como resolvimos este ejercicio, hay problemas de mezclas en los que hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque puede ser que alguna información no esté dicha totalmente explícita, ¿sí? Como por ejemplo en este caso que tuvimos que entender que después de cierto tiempo la cantidad la cantidad de mezcla copaba la capacidad máxima del tanque, y a partir de ese momento el problema debía plantearse de otra forma, ¿sí? Eso tal vez no lo va a decir el ejercicio, simplemente dice eso, simplemente da la información que estamos poniendo acá, y bueno, por eso acá dirá una capacidad máxima. Una capacidad máxima. Bien, eso hay que saber interpretar. ¿Hay algún problema? No recuerdo si en este texto o hay otro texto donde dice que la mezcla de la mezcla se va evaporando algo, o sea, se va evaporando agua. Y cuando uno no lo piensa muy bien, o sea, lo piensa tal vez un poco a la ligera, uno pues diría, bueno, el hecho de que se evapore agua no le ve problema, pero de hecho si se evapora agua, eso está haciendo que varíe el volumen, ¿vale?
Es decir, si acá desde el principio yo hubiese dicho salen 6 galones y se evapora 1 galón por minuto, entonces ¿cómo interpreto esa mezcla? ¿Cómo interpreto esa salida? ¿Vale? La verdad es que la salida solamente lo que afectaría sería el volumen, porque la concentración no, ¿sí? La concentración de la salida siguen saliendo X cantidad de libras de sal a una razón de 6. Básicamente en la concentración de salida, si uno dice que se evapora 1 galón, entonces sí hay una salida de 1 galón, pero si se evapora agua, entonces ¿cuál es la concentración del agua? 0 libras de sal por galón, ¿vale? Entonces, en lo único que afectaría el problema sería en el tema del volumen. Pero eso hay que saber interpretarlo, porque si yo no considero esa salida como si fuera una salida de agua pura, por decirlo así, entonces voy a tener un problema como este, ¿sí? O sea, voy a tener un problema que va a ser diferente. Hay que saber interpretar muy bien la información que nos dan. Yuli Tatiana dice, es como usar todos los datos que nos den. Sí, hay que utilizar todos los datos, hay que plantearse la situación, hay que imaginarse la situación. Y algo que yo les aconsejo es, analicen los resultados, ¿sí? Si, por ejemplo, usted está resolviendo este problema y llegó a esta solución, que fue la que encontramos nosotros, llegan a esta solución. En esta solución, plantéense ustedes el escenario y digan, bueno, tengo 40 libras de sal en un tanque de 200 litros, 200 galones. La concentración de entrada, a ver, la concentración inicial son de 40 litros, 40, perdón, libras de sal sobre 200 galones. Es decir, esto queda 4 sobre 20, es decir, esto es un quinto, esto es 0,2. 0,2 libras de sal por cada galón. La concentración de entrada en total, ¿qué está entrando? Por un lado entra agua pura, ¿vale? Entonces será la suma de las concentraciones, la suma de cantidad de libras de sal que entran. Están entrando 2 libras por galón de un lado a una velocidad de 5. Por otro lado están entrando 0 libras a una velocidad de 2. Es decir, que esto es 2 séptimos. 2 séptimos, y bueno, 2 séptimos, esto debe ser mayor que un quinto. Esto es aproximadamente 0,28, ¿sí? Más aproximadamente 0,285. Pueden ver que la concentración de entrada es mayor que la concentración inicial. ¿Qué se puede esperar entonces? Que la cantidad de libras de sal aumente. Vale, entonces miro mi solución. Acá en mi solución la cantidad de libras de sal aumenta y empiezo a darle valores. Y me doy cuenta que sí, aumenta. Perfecto. Vamos bien. Al menos no está disminuyendo la cantidad de libras de sal. Pero ahora si sigo analizando el problema, la pregunta posterior que deben plantearse es, ¿hasta dónde aumenta la cantidad de libras de sal? ¿Sí? Si entonces nosotros lo pensamos en el tanque, en algún momento debo darme cuenta, o bien sea que el volumen en algún momento alcanza la capacidad máxima, o si analizamos la solución como lo hicimos acá, cuando el tiempo aumenta, podemos ver que toda la cantidad de libras de sal, según esta solución, aumenta a infinito. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces allí es donde debemos preguntarnos qué es lo que hay mal, qué es lo que no estamos considerando, qué es lo que debemos replantear. Y sí o sí en algún momento debemos ver que esto se debe separar en dos problemas. Entonces hay problemas que a veces tienen esos detalles. Tienen esos detalles donde hay varias entradas, varias salidas. Hay que saber cómo interpretar todo esto. Si entra agua pura, si se desborda, si se evapora. Bien, cosas de este estilo. Hay que interpretar eso bastante bien para poder trabajar con este tipo de problemas. Bien. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O no hay No, pregunta? señor. Vale. Bueno, este ejercicio que hicimos acá es un ejercicio realmente interesante
Y la verdad es que a veces en los exámenes aparecen preguntas que son así, o que son problemas en los cuales hay que usar un poco el ingenio, un poco la imaginación. Esto, como les digo, fue más o menos esta fue la idea, no con estas cuentas ni con estos números, pero más o menos esta fue la idea de un problema que salió en un examen en algún semestre anterior. No sé si está en los que le subí al Dropbox, les repito, pero sí salió un problema muy parecido a esto en un examen de un semestre anterior. En otro semestre salió un problema en el cual el problema de mezclas decía que se evaporaba agua, ¿vale? Y a veces entonces el problema puede ser no saber interpretar esta información. Por eso lo menciono en este momento. Así, si dado el caso en el segundo examen aparece algo así, ustedes ya saben qué pueden hacer. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy.